La reivindicación de los aprendices del SENA, Gustavo Petro restituye los derechos que Uribe les quitó. Introducción. Hola a todos y todas, bienvenidos a RTV Noticias y Opinión, el espacio donde analizamos los temas más relevantes para nuestra sociedad. Hoy tenemos una noticia que no solo representa un triunfo para los jóvenes aprendices de Colombia, sino también una rectificación histórica. Se ha aprobado la laboralización del contrato de aprendizaje, beneficiando a 400.000 jóvenes del SENA que ahora recibirán el 100% del salario mínimo y contarán con prestaciones sociales. Gran noticia, la Cámara de Representantes le acaba de decir no a Álvaro Uribe Vélez y recupera y vota para recuperar el carácter laboral del contrato de aprendizaje que es para la juventud trabajadora. Es una gran noticia esta reforma laboral. Durante 22 años a los jóvenes le han quitado el derecho a tener un contrato de aprendizaje laboral, con garantías laborales y lo dejaron ganando solamente un 75% de un salario mínimo sin prestaciones sociales. En este segundo debate de la reforma laboral se aprueba que después de 22 años se le recupere el carácter laboral de los contratos de aprendizaje, es decir, que tengan derecho a cesantías, a primas, a subsidio de transporte, no solamente que tengan un monto mayor, ¿cierto? Una especie de subsidio mayor, sino una garantía para que tengan dignidad la juventud trabajadora. Esto es, creo yo, uno de los artículos más importantes de la reforma laboral y hemos logrado acuerdo con prácticamente todos los partidos. Yo quiero reconocer a todos los partidos que hicieron este ejercicio, es un gran triunfo del mundo. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Este es un paso crucial en la implementación de la reforma laboral promovida por el gobierno de Gustavo Petro, pero, además, es una corrección de las políticas regresivas del pasado. Cuando bajo el gobierno de Álvaro Uribe, estos derechos fueron arrebatados. En este video analizaremos cómo hemos llegado hasta aquí y qué significa este cambio para el país. El antes, las políticas de Uribe y la precarización de los estudiantes del SENA. Para entender la magnitud de este avance, es fundamental recordar el contexto del pasado reciente, cuando bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez, 2002 a 2010, se implementaron una serie de políticas que afectaron gravemente los derechos de los estudiantes del SENA. Durante esos años, en nombre de la flexibilización laboral, se debilitaron muchos de los beneficios y protecciones de los aprendices. Uribe promovió un modelo de contratación basado en el aprendizaje, pero con condiciones laborales muy por debajo de los estándares dignos. A los aprendices se les ofrecían subsidios que, en la práctica, no llegaban a ser ni siquiera el salario mínimo, y mucho menos incluían prestaciones sociales como seguridad social, pensión o cesantías. Estos jóvenes, en su mayoría provenientes de sectores vulnerables, veían cómo su esfuerzo y aprendizaje no eran compensados de manera justa, dejándolos a merced de la explotación laboral bajo la excusa de estar en un proceso formativo. El contrato de aprendizaje se convirtió en un mecanismo para que las empresas accedieran a mano de obra barata y sin compromisos a largo plazo. Algo que durante años precarizó aún más la situación de los estudiantes del SENA, quienes no solo debían hacer frente a la falta de derechos laborales, sino que también tenían pocas oportunidades de mejorar su situación económica mientras se capacitaban. Hola, muy buenas noticias para los estudiantes del SENA y del país y los aprendices y la comunidad educativa. La reforma laboral que está aprobando el Congreso de la República en la Comisión Séptima trae la laboralización del contrato de aprendizaje, que significa en lo inmediato que se le pague como salario un monto no del 75% de mesada como se hacía, sino del 100% del salario mínimo, pero además que tenga otros recargos importantes como prima de servicios, auxilio de transporte, auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías, pago de las vacaciones correspondientes y cotización de los patrones y de los aprendices a pensiones para que adquieran ese derecho y vayan consiguiéndolo. A salud, a ARL, son algunas de las posibilidades muy próximas que tenemos cuando se materialice, y tenemos que estar pendientes de que así sea, esta laboralización del contrato de aprendizaje de los aprendices del SENA y del país.
Estemos atentos también de otras noticias, lo que pasa con la reforma de la educación, lo que pasa con la reforma pensional, donde también tenemos algunos avances importantes. Lamentablemente en materia educativa hay algunas amenazas, pero la invitación es a que estemos atentos del conjunto de lo que se discute en el Congreso de la República para los aprendices, para los trabajadores, para el país entero, que está en un trance muy importante. Y aprovecho para dar mi felicitación y mi gratitud a Alfredo Mondragón, representante de la Cámara, que nos ha venido representando con lujo de detalles, tratando de sacar adelante estos derechos tan importantes para los aprendices del SENA y del... El después, la restitución de derechos bajo el gobierno de Gustavo Petro. A más de una década de estas políticas regresivas, el gobierno de Gustavo Petro ha dado un giro de 180 grados. La aprobación de la laboralización del contrato de aprendizaje significa la restitución de los derechos que les fueron arrebatados a los estudiantes del SENA, marcando un hito en la reforma laboral que busca proteger y dignificar a los trabajadores, incluidos aquellos que aún están en proceso de formación. Ahora, gracias a esta nueva legislación, 400.000 jóvenes que realizan su formación en el SENA recibirán el 100% del salario mínimo, un cambio crucial en su calidad de vida. Además, contarán con prestaciones sociales, lo que incluye acceso a la seguridad social, pensión y otros beneficios. Elementos esenciales para garantizar su bienestar y estabilidad mientras desarrollan sus competencias laborales. Este cambio no es solo una mejora económica, sino también un acto de justicia social. A través de la reforma laboral, el gobierno Petro reconoce que los estudiantes en formación también son trabajadores que aportan a la economía, y por lo tanto merecen condiciones laborales justas y dignas. En lugar de ser tratados como mano de obra barata, ahora los aprendices son vistos como sujetos de derechos, lo que les permitirá tener mejores oportunidades para desarrollarse profesionalmente. El impacto para los jóvenes y el país. El impacto de esta medida va más allá del salario y las prestaciones sociales. Representa un reconocimiento del valor que los jóvenes aportan a la economía desde las primeras etapas de su formación. Ahora, un joven del SENA no solo recibirá una compensación económica adecuada, sino que podrá contribuir a la seguridad social y acceder a beneficios a los que antes no tenía derecho, como la pensión. Esto es especialmente importante para los jóvenes de sectores vulnerables, quienes a menudo enfrentan barreras para entrar al mercado laboral formal. Ahora, con la nueva legislación, esos jóvenes tienen una oportunidad de insertarse en la economía con mejores condiciones, rompiendo el ciclo de pobreza y precarización al que muchos estaban condenados bajo las políticas laborales del pasado. Además, este cambio también tiene un impacto positivo en el país. Al ofrecer mejores condiciones laborales a los aprendices, se fortalece el sistema de formación técnica y tecnológica, incentivando a más jóvenes a capacitarse en el SENA, lo que a largo plazo se traduce en una fuerza laboral mejor preparada y más productiva. Esto refuerza la visión de Petro de construir una Colombia más equitativa y justa, donde las oportunidades no estén limitadas por el origen socioeconómico. Corte 4. Un paso clave en la reforma laboral de Petro. La laboralización del contrato de aprendizaje es parte integral de la reforma laboral que ha sido uno de los proyectos insignia del gobierno de Gustavo Petro. Esta reforma tiene como objetivo transformar el mundo del trabajo en Colombia, luchando contra la informalidad laboral, la explotación y la falta de garantías para los trabajadores. Con este cambio, el gobierno envía un mensaje claro: la juventud es una prioridad y se deben garantizar condiciones laborales dignas desde el inicio de su vida productiva. Este es un avance que no solo beneficiará a los actuales aprendices, sino que también establece un precedente para el futuro del trabajo en el país. La reforma laboral se enfrenta a múltiples desafíos y detractores, especialmente de sectores que buscan mantener un modelo económico basado en la precarización del trabajo. Sin embargo, con medidas como esta, el gobierno Petro está demostrando que es posible generar un cambio estructural que beneficie a las mayorías y que promueva la justicia social. Sin lugar a dudas, la laboralización del contrato de aprendizaje es una victoria histórica para los jóvenes del SENA y para el país en su conjunto. Este cambio no solo mejora las condiciones de vida de miles de jóvenes, sino que también corrige un error histórico cometido bajo las políticas del pasado, donde se les negó el acceso a derechos laborales fundamentales. Bloqueo a las reformas del gobierno Petro, un golpe de Estado blando desde las Cortes.
En los últimos meses, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha enfrentado una serie de bloqueos institucionales que han puesto en riesgo sus reformas más emblemáticas. Un reciente estudio de la plataforma Coordinación Colombia, respaldado por Europa y Estados Unidos, ha revelado la existencia de una estrategia concertada para frenar las iniciativas del gobierno, lo que algunos han calificado como un golpe de Estado blando. Este fenómeno, según el estudio, está siendo ejecutado por cortes politizadas, particularmente el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, bajo la influencia de sectores ultraderechistas. La denuncia fue destacada en una publicación de la cuenta @JulianProgre en la plataforma X, donde se hace referencia directa a este estudio. El post menciona lo siguiente: última hora, se conoció un estudio de la plataforma Coordinación Colombia, liderado por Europa y Estados Unidos, donde evidencian la estrategia de bloqueo al proyecto de gobierno del presidente Petro Gustavo por parte de las cortes politizadas como el Consejo de Estado y la Corte Constituc 1. Para los medios prepagos y opinadores tibios que piensan que nuestro presidente es un paranoico, esto es un golpe de Estado blando ejecutado por la ultraderecha. El concepto de golpe de Estado blando, a diferencia de los golpes de Estado tradicionales que involucran la toma violenta del poder, un golpe de Estado blando se ejecuta mediante el uso de mecanismos legales y judiciales para debilitar o paralizar a un gobierno democráticamente elegido. En este caso, las Cortes actúan como instrumentos para frenar las reformas progresistas que el presidente Petro ha intentado implementar desde que asumió el cargo. Este tipo de tácticas no son nuevas en América Latina, donde gobiernos de izquierda han sido blanco de maniobras judiciales y legislativas diseñadas para desarticular sus proyectos políticos. En el caso de Colombia, los sectores conservadores han utilizado los recursos judiciales como un medio para frenar las reformas estructurales que Petro ha propuesto en áreas como la salud, la educación y el sistema pensional. La politización de las Cortes. Uno de los puntos más álgidos de la denuncia es la politización de las Cortes en Colombia. Según el estudio de Coordinación Colombia, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han sido capturados por intereses ultraderechistas que buscan frenar cualquier avance progresista. El Consejo de Estado, por ejemplo, ha emitido fallos que retrasan o bloquean reformas clave del gobierno de Petro, mientras que la Corte Constitucional ha anulado varios decretos presidenciales, utilizando tecnicismos legales para frenar la agenda del Ejecutivo. Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pero se ha vuelto particularmente preocupante en el contexto actual, donde un gobierno elegido democráticamente se enfrenta a obstáculos judiciales que parecen más políticos que legales. La percepción de que las Cortes están politizadas y actúan en contra del gobierno ha generado un clima de desconfianza hacia las instituciones judiciales, poniendo en tela de juicio su independencia y legitimidad. Reformas clave en juego. Las reformas del presidente Petro que están siendo bloqueadas por las Cortes incluyen algunas de las más ambiciosas y transformadoras en décadas. A continuación, se detallan algunas de las más importantes. 1. Reforma a la salud. Petro ha propuesto un cambio radical en el sistema de salud colombiano, que incluye la eliminación de las EPS y la creación de un sistema público más incluyente. Esta reforma ha sido objeto de múltiples demandas judiciales que han retrasado su implementación, con alegatos de inconstitucionalidad y falta de viabilidad financiera. 2. Reforma laboral. Uno de los pilares del gobierno de Petro es mejorar las condiciones laborales en el país, reduciendo la informalidad y garantizando salarios dignos. Sin embargo, las Cortes han intervenido en varias ocasiones, invalidando algunos de los decretos presidenciales relacionados con esta reforma, alegando que estos no cumplen con los requisitos legales. 3. Reforma pensional. La reforma pensional de Petro busca garantizar una pensión digna para todos los colombianos, eliminando las desigualdades del actual sistema. Esta reforma también ha sido blanco de recursos judiciales, presentados por sectores conservadores que consideran que los cambios propuestos ponen en riesgo la estabilidad financiera del país. Los medios y la opinión pública. Otro aspecto relevante es el papel de los medios de comunicación en este contexto. Según el post de @JulianProgre, muchos de los medios que critican al gobierno de Petro están alineados con intereses conservadores y actúan como amplificadores de la narrativa que minimiza los bloqueos judiciales.
El término medios prepagos hace referencia a aquellos medios que, según algunos sectores, actúan bajo la influencia de grandes intereses económicos que se oponen a las reformas del gobierno. A esto se suman los opinadores tibios, personas que no se posicionan claramente en contra del gobierno, pero que tampoco reconocen la gravedad del bloqueo institucional que enfrenta Petro. Para estos comentaristas, la situación actual no es un golpe de Estado blando, sino simplemente el resultado de una falta de capacidad del gobierno para negociar con el Congreso y las instituciones. La respuesta del gobierno y sus aliados. El presidente Gustavo Petro ha sido claro en su postura frente a los bloqueos judiciales. Durante varias de sus intervenciones públicas, ha señalado que las cortes están siendo utilizadas como herramientas de sectores que quieren mantener el statu quo en el país. Petro ha insistido en la necesidad de una reforma judicial que garantice la independencia de las cortes y evite que sean cooptadas por intereses políticos. Además, figuras clave del gobierno, como Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social, han respaldado esta narrativa. Bolívar ha denunciado públicamente que las reformas del gobierno están siendo bloqueadas por una élite que controla las instituciones del Estado. Y ha hecho un llamado a la movilización popular para defender el proyecto de transformación social que Petro ha propuesto. ¿Qué sigue para el gobierno de Petro? El futuro del gobierno de Gustavo Petro depende en gran medida de su capacidad para sortear estos bloqueos judiciales. Si las Cortes continúan frenando las reformas, el presidente podría verse obligado a buscar nuevas estrategias para avanzar con su agenda. Esto podría incluir desde la convocatoria de referendos populares hasta la expedición de decretos de emergencia que permitan la implementación de las reformas. Sin embargo, cualquiera de estas estrategias podría generar aún más tensiones con las instituciones y los sectores conservadores del país, lo que aumentaría la polarización política y el riesgo de nuevas confrontaciones. Conclusión. El bloqueo a las reformas del gobierno de Gustavo Petro por parte de las Cortes politizadas es un desafío monumental para su administración. La denuncia de un golpe de Estado blando refleja la profunda crisis institucional que atraviesa Colombia, donde las decisiones judiciales están siendo utilizadas como armas políticas. Para el gobierno, la única salida parece ser la movilización ciudadana y la presión popular, en un intento por recuperar el control de un Estado que, según muchos, está secuestrado por intereses conservadores. Se conoció el más reciente informe titulado El bloqueo de las reformas ante las Cortes y la politización del Poder Judicial, revelado por la plataforma Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos, en el que se evidencia la estrategia en contra de las políticas de cambio del presidente Gustavo Petro. La plataforma Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos hizo un riguroso examen sobre el papel de las Cortes frente a las reformas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Uno de los puntos analizados tiene que ver con el estudio hecho por parte de la Corte Constitucional a la reforma tributaria. Dice el informe que el alto tribunal obligó al gobierno a devolver a las multinacionales valores recaudados cuya destinación favorecía el gasto y la inversión en programas sociales. Otro ejemplo expuesto por Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos tiene que ver con la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 61 del Plan de Desarrollo, que buscaba acelerar los procesos de compra de tierras, que serían destinadas para los campesinos, acogiendo las teorías de la oposición sobre un mecanismo oculto de expropiación. Este hecho afectó directamente la implementación del acuerdo de paz firmado en el año 2016. Cita 13 decretos frenados por la Corte Constitucional que buscaban facilitar el acceso a servicios básicos para las poblaciones más necesitadas del país. Entre ellos, la emergencia económica y social en La Guajira, medidas para acelerar la transición energética en el norte del país y medidas ambientales y de desarrollo sostenible para contribuir al aumento de la disponibilidad de agua con fines de consumo humano, doméstico y de subsistencia. Este informe también enumera los obstáculos del Consejo de Estado al ejercicio de gobierno del presidente de la República, destacando la anulación de la elección de 5 de los congresistas de la coalición gubernamental del Pacto Histórico. Se evidencia además estrategias judiciales contra el jefe de Estado a través de órganos colegiados como el Consejo Nacional Electoral, con intereses y agenda política apoyada por la oposición.
Finalmente, Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos pide priorizar una reforma a fondo de las instituciones del Poder Judicial, eliminando sus funciones electorales, reforzando las garantías de respeto a las decisiones y mandatos populares. Si te ha gustado esta información y quieres seguir enterándote de los avances en la reforma laboral y otras noticias que afectan directamente a los colombianos, no olvides suscribirte a RTVC Noticias y Opinión, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si deseas ayudarnos a crecer, puedes unirte como miembro del canal. Así obtendrás beneficios especiales. Gracias por tu apoyo y hasta una nueva emisión.